Terminaba de editar este vídeo hace pocos minutos cuando he ido a las noticias un momento y resulta que Trump ha anunciado un alto el fuego en Oriente Medio, entre Israel e Irán. Eso son muy buenas noticias, pero ¿quiere decir que el vídeo que había hecho ya no vale? Yo creo que no. Para entender cómo hemos llegado a este punto, para qué hace falta un alto el fuego, qué es lo que ha llevado a este punto, los eventos de las últimas 2 semanas, yo creo que necesitas entender lo que te voy a explicar en los próximos minutos. Porque los saltos de fuego en Oriente Medio son frágiles y las tensiones de fondo que han producido que estemos en esta situación siguen ahí, no han cambiado. Israel sigue siendo Israel, Irán sigue siendo Irán y Trump sigue siendo Trump. Así que quédate, porque aunque la noticia haya cambiado, la información que hay en el vídeo no lo ha hecho. Hola, soy RamJB y hoy os voy a hablar de algo que probablemente ya no sea ni una hipótesis ni un temor, sino posiblemente una realidad, que es una guerra abierta entre Israel, Estados Unidos e Irán. En este vídeo vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué busca cada uno de los actores y cuál es el riesgo de que esto escale más allá de control, de que se convierta en un conflicto global. Todo ello desde imparcialidad, sin paños calientes y sin propaganda. El 7 de octubre, los ataques del 7 de octubre marcaron una inflexión total en la política de Israel respecto a sus vecinos y a los grupos terroristas que les rodean. Hasta entonces Israel siempre andaba con más o menos pies de plomo pues, para no causar indignación internacional y por tanto había límites. Pero a partir del 7 de octubre todo cambió. En ese punto Israel tuvo claro que jamás tenía que ser borrada del mapa. Para ello estaba claro que lo que tenían que hacer era entrar en Gaza y eliminarlos directamente. El problema es que jamás utiliza la población civil de Gaza como escudos humanos. Israel sabía perfectamente que en la operación de terminar con Hamas pues iba a causar muchísimas pérdidas civiles en Gaza. En parte eso es jugar de acuerdo a las reglas de juego de Hamas. Hamas está en esa situación, está en Gaza y está en esos agujeros y en esos búnkeres precisamente con ese objetivo, que si Israel les ataca sea a coste de bajas civiles y por tanto de un daño propagandístico para Israel en el panorama global. Pero en este momento Israel ya había decidido que el fin justificaba los medios y lo que ha pasado en Gaza ha sido el resultado de todo eso. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque Irán es básicamente el patrón de Hamas, tanto de Hamas como de Hezbollah, como de las milicias hutíes que están en el Yemen y que también han atacado a Israel en varias ocasiones. Ahora, quiero dejar claro una cosa. Las organizaciones de las que estamos hablando, que son Hamas, Hezbollah, los hutíes y otras, no tienen absolutamente ningún problema en matar civiles. De hecho, van con ese objetivo. Su objetivo es matar civiles, matar israelíes, matar judíos. Esto quiere decir que Israel puede que no sea el bueno de la película, que no lo es, y que no esté libre de culpa, que no lo está. Pero en esta película, desde luego, Israel no es el malo, al menos no del todo. En este tablero de juego la maldad no está repartida igualmente en todos los bandos, y esto hay que decirlo. De vuelta a Irán. Irán, como sabemos, tiene un programa nuclear, ha estado cooperando con la Organización Internacional de la Energía Atómica hasta septiembre del 23. Desde ese punto, desde ese momento, las investigaciones y los inspectores no han sido permitidos dentro de las instalaciones nucleares de Irán. Y el 13 de junio Israel sorprendió al mundo con algo que realmente nadie esperaba, que fue una campaña de ataques aéreos a gran escala sobre Irán, particularmente en objetivos militares y muy particularmente entre los centros de producción de armamento nuclear que Irán posee. Si habéis visto mi último vídeo, y si no, aquí va a estar. Si habéis visto mi último vídeo sabréis de qué centros de desarrollo de armas nucleares estoy hablando. El caso es que, como hablamos en el otro vídeo, dos de esos tres centros están todo o en parte bajo tierra y por tanto no estaban al alcance de las armas lanzadas por aviones de bombardeo israelíes. Y es aquí donde entra Estados Unidos. La pregunta de por qué estos ataques comenzaron el 13 de junio para mí está clara. Se sabe que Irán tiene una gran cantidad de material de uranio 235 enriquecido hasta un 60%, al menos a fecha del 2023, y es muy posible que a Israel le llegaran informaciones de inteligencia
que informaban de que Irán estaba intentando enriquecer ese uranio hasta el 90%, que es la graduación que se necesita para un armamento nuclear. Irán ha repetido en incontables veces, y de hecho es el centro de su estrategia internacional, que su intención es erradicar a Israel del mapa. Esto no es una amenaza, esto es un hecho. Y desde luego, si a Israel no le gusta que Irán tenga armas nucleares, a Estados Unidos menos, porque otra de las grandes bazas internacionales de Irán es su discurso de Death to the USA, muerte a los americanos. Por tanto, una vez que los ataques comenzaron y probablemente la inteligencia haya sido compartida con Estados Unidos, Trump no lo dudó ni un momento. Recientemente elegido, claramente quiere enviar un mensaje de cuál va a ser su política internacional, que es no pasar ni una. Y el resultado fueron los ataques del día 22 de junio contra los 3 centros principales de producción de armamento atómico en territorio iraní. Y todo ello viene conjugado con una declaración que ya había realizado repetidas veces con anterioridad y que ahora ha vuelto a repetir categóricamente. Esta guerra no se congela, esta guerra se termina. La exigencia de Israel y de Estados Unidos es clara. Fin total e irreversible del programa nuclear iraní. Accesoriamente, también la parada total del patronazgo y de las ayudas y de los armamentos enviados a las guerrillas de Hamas, Hezbollah y los hutíes del Yemen. Desde el punto de vista iraní, esto no es negociable, porque en caso de aceptar todas esas demandas sería tanto como admitir que su proyecto revolucionario, iniciado en el 79, ha fallado categóricamente, que la revolución islámica se ha rendido. Y eso para un régimen como el de los ayatolás no es una opción. Dejemos claro aquí que no estamos hablando de políticos en lo que se respecta a Irán. Estamos hablando de gente que cree que morir humillando al enemigo es una victoria y que vivir rindiéndote a sus pretensiones es una derrota. Por eso siguen adelante, porque para ellos aceptar las demandas de Israel y Estados Unidos no es salvar su país, es humillarse y, más en un régimen teocrático, traicionar a Dios. En el aspecto puramente militar, los ataques israelíes comenzaron el 13 de junio y se han dirigido específicamente contra objetivos militares y muy particularmente a la producción iraní de armas nucleares. Por el lado americano, los Estados Unidos lanzaron el día 22 un ataque con bombarderos B-2 que lanzaron un estimado de 14 bombas GBU-57 sobre objetivos de producción de armas atómicas en Irán. También se enviaron varios ataques con misiles Tomahawk. Por su lado, Irán respondió a los ataques israelíes con una campaña de bombardeo con misiles balísticos de medio alcance sobre Israel, particularmente sobre ciudades, Tel Aviv, Haifa, Beersheba, básicamente objetivos civiles, aunque también han intentado atacar objetivos militares. Todo esto se puede juzgar como una respuesta acorde a los ataques israelíes. Israel ataca a Irán, Irán responde al ataque. Todo ello entra dentro de la lógica de la escalada controlada. Pero hoy, día 23 de junio, ha pasado algo diferente. Los iraníes han lanzado un ataque de 14 misiles balísticos contra 2 bases aéreas estadounidenses del Oriente Medio. La base aérea de Al-Udeid en Qatar, un centro muy importante, una base muy importante americana de la región, ha sido atacada con un estimado entre 6 y 8 misiles balísticos. Y en Irak también han habido ataques, particularmente contra la base aérea de Ain al-Assad. Esto es una respuesta al ataque del día 22. Hay que añadir un detalle que es importante, que es que Irán avisó a Qatar de que el ataque se iba a producir. Avisar a Qatar es prácticamente avisar a Estados Unidos, con lo cual Irán sabía claramente que Estados Unidos iba a estar esperando el ataque. Esto es importante porque todos esos misiles fueron derribados, al menos esa es la información, no se han producido daños ni bajas de ningún tipo. Ahora, hay que entender por qué Irán avisó de este ataque. Se puede decir que, bueno, avisó a Qatar porque después de todo la base americana estaba en Qatar. Bueno, Qatar e Irán se odian, igual que Qatar, que Irán y Arabia Saudí. Los estados árabes del Golfo no pueden ni ver a Irán e Irán no puede ni ver a sus estados vecinos. Entonces, ¿por qué se dice y se avisa de este ataque? Esto hay que verlo como una coreografía, esto es un teatro. Este ataque no ha sido para escalar el conflicto, esto ha sido para calmar a su propia gente. Hay que entender que la propaganda en el mundo de Oriente Medio es muy importante. Hay que salvar la cara, hay que dejar claro que si te golpean, tú has golpeado de vuelta. Esto viene a ser, más que nada, para la galería, pero en su propio mercado interno Irán puede vender
idea de que ellos también han golpeado, de que ellos han respondido al ataque. Ahora, cualquiera que sepa un poquito de Oriente Medio sabe que esto es un brindis al sol, esto no tiene absolutamente ningún fundamento. El ataque iraní no iba a ir a ninguna parte, 14 misiles no van a penetrar las defensas aéreas americanas y menos si les avisan. Pero nuevamente, de cara al diálogo interno, de cara a lo que dicen a su propia población, Irán está hablando el lenguaje de la fuerza. Les hemos golpeado. Esto también es importante porque si Trump está bien asesorado, y no hay motivos para pensarlo que no lo está, sus asesores le dirán qué es este ataque exactamente, en qué consiste y por tanto se puede considerar que esto no ha sido una escalada. Esto simplemente ha sido un teatrillo porque los iraníes también tienen que controlar daños. Todo esto nos viene a indicar que para entender este conflicto no basta simplemente con hablar de geopolítica, militar, no. Tenemos que entender la mentalidad de los países de la zona. En Occidente, nosotros medimos la victoria o la derrota en términos de vidas humanas, resultados económicos, grupos militares destruidos, ese tipo de cosas. En Oriente Medio no es así, la mentalidad de allí es diferente. Allí la victoria se mide en términos de honor, de fe, de orgullo y en términos de prestigio, sea interno, externo o incluso en términos teocráticos, de fe. Por tanto, Irán no está buscando necesariamente ganar en el sentido occidental. Irán lo que quiere es ganar de acuerdo a lo que su cultura le dice que es ganar. Eso hará que su pueblo, sus aliados, los vean también como vencedores. Y por eso en su mentalidad acepta la idea de morir, porque morir humillando a tu rival es una victoria, mientras que vivir derrotado es una humillación. Este patrón lo hemos visto antes, sin ir más lejos, Saddam Hussein en dos ocasiones, en el 1991 y en el 2003. En ambas ocasiones, Saddam Hussein prefirió enfrentarse a un enemigo muy superior, especialmente en el año 90, antes que dar un paso atrás, porque dar un paso atrás en su cultura es perder cara, es una humillación. Saddam Hussein literalmente prefirió perder su país antes que perder cara. Lo mismo durante muchos años ha ocurrido en Siria, un régimen que antes que admitir debilidad prefería morir. Con la lógica de esta cultura, la imagen lo es todo. Y por tanto, perder cara no es aceptable. De mientras, Israel y Estados Unidos están analizando la situación con mentalidad occidental. Para ellos, la victoria es eliminar la amenaza que representa Irán, acabar con su programa nuclear y cortar su vínculo con los grupos terroristas que Irán lleva patrocinando desde hace décadas. El problema es que si no entienden que la mentalidad de Irán es totalmente diferente, que sus baremos de medir victoria y derrota son totalmente diferentes, esto puede llevar a errores muy serios. Porque para los ayatolás la rendición no es una opción, simplemente no lo es. Y si el precio de que no se rinda sea que su país arda, que arda. Ya lo vimos con Saddam. El caso es que estamos ante una situación muy enquistada. Y la pregunta inevitable es, ¿y cómo acaba todo esto? Bueno, yo personalmente creo que hay una de tres opciones. El primer escenario es más o menos lo que ha estado pasando hasta ahora. Israel continúa sus ataques, Irán continúa atacando a Israel, Estados Unidos de vez en cuando tira una bomba o dos y nadie cruza la raya. Esto puede llevar semanas, meses, años, hasta que cualquiera de los actores decida que la fiesta se ha acabado. Segundo escenario, Irán decide escalar. Su método más directo de escalada es incrementar los ataques con misiles balísticos, continuar ataques contra bases aéreas americanas, pero sobre todo cerrar el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20% de todo el crudo que hay en el mar en un momento dado. Si Irán intenta cerrar el estrecho, eso produciría una respuesta fortísima, sobre todo por parte de Estados Unidos. Ahora, hay que dejar claro, cerrar el estrecho de Hormuz no es una tarea sencilla para Irán, porque requiere una fuerza militar constante, una presencia militar constante en la zona y probablemente Irán no tenga la capacidad de realizarlo durante mucho tiempo. Y por el otro lado, como digo, esto provocaría una respuesta militar de Estados Unidos muy potente, porque que el petróleo deje de fluir no es una opción. Y el tercer escenario es el peor de todos, que es una guerra abierta, que es todos van con todo, no se respeta ningún tipo de límite, la escalada no tiene fin. Esto obviamente es un escenario el más desagradable de todos. También probablemente es el menos probable de todos porque yo creo que nadie está tan loco como para querer llegar a ese punto. Pero nuevamente estamos hablando de una situación en la que la concepción de victoria y derrota es muy difusa, sobre todo para nosotros los occidentales. No es del todo descartable. Finalmente hay que considerar lo que es el panorama global. A gran nivel de todas las naciones del mundo solo hay tres que están apoyando de una manera u otra a Irán.
Rusia, que Putin ya ha salido hoy diciendo que sí, que les apoya todo lo que quieran a nivel diplomático, pero que no va a mover un dedo militarmente, básicamente porque tampoco puede. Bastante tiene con Ucrania. Corea del Norte, que, bueno, sí, bueno, Corea del Norte que te apoya, Corea del Norte dice bastante del tipo de persona que eres, pero bueno, dejemos eso aparte. Y China es la más preocupante de todas, pero China se rige por una lógica que aunque no es la misma que la de los países occidentales, sí tiene sentido para ellos mismos. Meterse en un fregado a costa de lo que pasa en Irán no tiene mucho sentido, a no ser que la intervención americana provoque la cerrada del estrecho de Hormuz y que permanezca cerrado. El petróleo del Golfo Pérsico sobre todo va hacia Asia, y por tanto la cerrada del estrecho de Hormuz podría mover a China a darle un toque a Estados Unidos a decirle aquello de, oye, ¿qué narices estáis haciendo? Pero de ahí a escalar a una guerra, de momento no lo veo. En todo caso, estamos ante una crisis que no es coyuntural. Esto es estructural, esto viene de largo y finalmente los actores se han plantado, sobre todo Israel, que lleva décadas aguantando amenazas, presiones, ataques terroristas durante décadas y al final ha dicho basta ya. Esto ya es estructural, esto no se va a ir en un par de días. Lo que está claro es que las decisiones que se tomen en los próximos días y próximas semanas van a marcar muy seriamente el curso de lo que pasa en el futuro. El impacto ya lo estamos sintiendo. Los mercados energéticos van al alza, el barril de petróleo está subiendo, de momento moderadamente, pero se estima que si esto sigue, y sobre todo si hay una cerrada del estrecho de Hormuz, el precio del barril se puede disparar. Por otro lado, no olvidemos que uno de los enemigos de Israel y aliados de Irán son las milicias hutíes, que ya en el pasado dieron problemas con el tránsito comercial en el Mar de Rojo y esto se podría reavivar. Lo que vemos aquí realmente es que la estabilidad global está en amenaza. Cada vez que en Oriente Medio se mueve el viento de mala manera, el resto del mundo lo nota. Y o esto se soluciona rápido o lo vamos a notar. Hay otro aspecto del que no he hablado todavía y es que los bombardeos destruyeron las plantas de refinamiento, pero parece ser que Irán había evacuado el material fisible antes de que los bombardeos llegaran. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir, bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo, si se presta la situación y si la actualidad lo requiere. Yo, de momento, voy a intentar hacer mi vídeo sobre España en la Segunda Guerra Mundial, a ver si por fin puedo. Si te ha parecido algo útil en el análisis, si te ha aclarado algo, por favor dadle a like, muy importante. Suscribiros al canal si queréis más vídeos como este, sin filtros, sin ni propaganda, basado en hechos y basado en la realidad. Y por supuesto, déjame tu opinión en los comentarios. Dime lo que piensas de lo que está pasando y de lo que puede salir bien o de lo que no, o de lo que puede salir mal. ¿Estáis preocupados? ¿Y cuánto? Finalmente, si queréis todavía ayudarme un poquito más, pues compartir este vídeo con amigos, en foros, en zonas de discusión, donde sea, para que gente pueda venir. Nos vemos en el próximo vídeo.